del tracto urinario. Vamos a adelantar un poquito, avancemos rápido porque este tema es importante y es un poquito largo. Vamos a ir bajando todos los cuadros infecciosos que se presentan en el riñón, la vejiga, la próstata, los testículos, y de eso se trata este tema. Nosotros tenemos que ver ¿qué es la infección urinaria? Es una invasión microbiana del aparato urinario. La infección intrahospitalaria es frecuente, existe una segunda infección detectada en el ámbito extrahospitalario, son 10 a 15 veces más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino, y existen infecciones complicadas y no complicadas. Entonces, la edad más frecuente, el 20% de las infecciones es más frecuente en adultos que en niños, ¿no es cierto? Les decía que es muy raro encontrar en ustedes jóvenes de infección urinaria. ¿Por qué? Porque la anatomía, van a ver a medida que vayamos nosotros deshilachando este tema, van a ver que la anatomía juega un papel importante en el cuadro de infecciones urinarias. Hoy día en la mañana, vimos en la clase práctica, vimos cómo el cuadro obstructivo desencadena cuadros terribles. Tenemos dos casos importantes en el hospital. Ayer vimos uno, hoy día la práctica fue un poquito diferente porque pudimos sacar algunas fotografías con la paciente y vemos cómo los cuadros obstructivos, del tema número 4, que nos conllevan a cuadros de infección urinaria primero y después nos llevaron a una uropionefrosis. ¿Se acuerdan del tema número 4 cuando se obstruyó un ureter y se destruyó un riñón? Entonces, todo lo que hemos visto nosotros en la teoría estamos viendo en esta paciente. Ojalá que mañana esa paciente pueda permanecer todavía en el hospital para que ustedes se beneficien de esto. De todas maneras, a la hora de infección, la vía urinaria puede ser atacada por bacterias o hongos protozoarios. Las vías de contaminación, generalmente, la más frecuente es la vía ascendente. La vía ascendente principalmente en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque la uretra en la mujer es así de cortina, joven. En cambio, en el hombre es mucho más larga y difícil que una infección de afuera puede llegar hasta la vejiga. La uretra peneana, la uretra anterior o posterior es muy larga, la mujer no, ¿no es cierto? Y hemos dicho que el único mecanismo de defensa que tiene la mujer es el pH ácido, que ante cualquier leucorrea se cambia ese pH y predispone a cuadros de infección urinaria. La vía ascendente está colonizado retrógradamente por las enterobacterias. Las enterobacterias, vamos a ver nosotros de aquí a poquito, que las pacientes que son estípicas, ¿tienen infección urinaria? Claro que sí, son predispuestos. Un estreñimiento nos lleva a una infección urinaria, por supuesto. Hay factores anatómicos, trauma uretral, manipulación neurológica, residuo miccional y los cuerpos extraños que nos causan cáncer. Existe una disarmonía funcional vesical, lesión inflamatoria de la mucosa y reflujo. ¿Qué es la disarmonía funcional? Cuando hay vejiga neurogénica. Vamos a ver nosotros cuando lleguemos a hablar de vejiga neurogénica, ojalá que toquemos ese tema. Vamos a ver que cuando existe la vejiga flácida o la esfástica, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la fisiología? ¿Por qué tanto cuadro infeccioso en esas patologías? A eso se refiere a disarmonía. En ustedes hay armonía. ¿Por qué? Porque cuando se contrae la vejiga, se abre el cuello de su vejiga. Y ustedes ya hemos hablado de que realizan la micción efectiva. La micción efectiva es que no se queda ni un poquito de orina en ninguna parte. Y sabemos nosotros que toda orina detenida, toda orina que se detiene en su trayecto, cambia el pH y nos lleva a infecciones urinarias, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, ¿cuál es fíjense, la Escherichia coli, es la que más causa estragos en la vía urinaria? Son 50% de las infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto? Y se puede modificar la flora por otros organismos, con la Serratia, Pseudomonas, pero lógicamente estamos hablando ya cuando cambia el pH de la orina, y eso son complicaciones y muchas veces son infecciones intrahospitalarias.
hospitalarias de estos pacientes. El estafilococo saprofítico causa infecciones urinarias, principalmente en mujeres y porque tienen una actividad sexual. El protus es más frecuente en niños. El estreptococo fecales está en mayores con signos de prostatismo. Cuando hablemos del estreptococo fecal, vamos a hablar aquí mucho de las relaciones sexuales que existen con el ano. Pero vamos a tocar ese tema cuando hablemos de prostatismo. Sigamos. La vía hematógena es muy importante en la transmisión de las infecciones urinarias. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Entonces, causa infecciones renales. ¿Se acuerdan ustedes o han escuchado a las mamás cuando salen los famosos cuchichis? ¿Saben lo que son los cuchichis, no es cierto? Dicen, llevarlo a tu hija a curar. ¿Por qué? Porque se puede enfermar de los riñones. Los niños se enferman de los riñones o les puede dar una infección en el corazoncito, llevarlo al médico. Ahí está. O sea, por vía hematógena, el Staphylococcus aureus nos puede causar una pielonefritis, un absceso renal, sí. Nos puede causar una endocarditis, sí. Entonces, este bichito aprovecha la vía hematógena para llevar el mal a otros lados, ¿ya? Luego tenemos la salmonela. El riñón es el órgano extrapulmonar más afectado en la tuberculosis. Cuando hablemos, vamos a hablar exclusivamente de la tuberculosis, cómo afecta prácticamente a todo el árbol urinario, desde el riñón, la pelvis, el ureter, la vejiga, el conducto deferente, la próstata. Todo prácticamente compromete a todo el árbol urinario. Cuando hablemos de tuberculosis, ahí nos vamos a explayar hablando de esta patología. La tuberculosis presenta lesiones en el parénquima renal, en el ureter, en la vejiga, causa alteración en la próstata, en la vesícula seminal y en el epidídimo, o sea, prácticamente en toda la vía urinaria. Hay alteraciones en la estructura funcional renal y favorecen la susceptibilidad de la infección urinaria vía hematógena, como en un cuadro obstructivo. Las infecciones fúngicas por cándidas, eso se debe a cuerpos extraños, principalmente catéteres crónicos, pacientes diabéticos y con tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro reiterados. O sea, aquellos pacientes diabéticos, los diabéticos principalmente son pacientes difíciles de tratar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han utilizado una serie de antibióticos y ustedes van a ver en su práctica clínica cuando vayan al hospital que existen, ya uno conoce, existe la infección, no es lo mismo una infección urinaria baja en mujeres jovencitas que una infección baja en la abuelita. Es muy diferente. La infección urinaria baja en las jóvenes se manifiesta clínicamente y nos avisa. En cambio, en las viejitas no. Se descubre la infección urinaria, pero el médico tiene que conocerla bien a esta patología. ¿Por qué? Porque existe la infección urinaria baja que es sintomática y la asintomática. Ya estamos hablando un poquito de la especialidad, pero solamente para que ustedes vean la diferencia entre una persona joven y una persona anciana con el mismo cuadro de infección urinaria baja. Clínicamente no se manifiesta igual en la una que en la otra y hay que saber tratar. Entonces se le habla a la familia, no le vamos a dar una viejita de 80 años, métale amicacina, métale gentamicina, ceftriaxona, no. Donde ustedes cambien el pH de la orina, den algún profiláctico. ¿Saben qué es profilaxis? Cuando no utilizamos una dosis terapéutica, por ejemplo, la nitrofurantoína, se da un comprimido de 100 miligramos cada 8 horas. Aquí damos un solo comprimido. Yo doy el arándano. ¿El arándano qué es? Una fruta, ¿no es cierto? Que se ha demostrado que favorece a mantener el pH de la orina dentro de lo normal, nada más. Esa es su función. Y al mantener el pH dentro de lo normal, más dando un medicamento profilácticamente, la mantengo a la viejita con
sin síntomas y manteniéndola con examen de orina y cultivo muchas veces negativo, aún tomando pero constantemente ese medicamento, que no le va a causar ningún daño. En cambio, a ustedes querer tratar con una nitrofurantoína y un arántano, no lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. Bueno, ese tema cuando hablemos de infecciones urinarias. Pero les doy un adelantito, ¿no? Para que ustedes me vayan entendiendo. Tenemos clasificación, la localización, infecciones urinarias bajas y altas. En las bajas tenemos la cistitis y la uretritis y prostatitis. Y las infecciones urinarias altas tenemos la pielonefritis aguda, la nefritis bacteriana, focalodifusa, absceso intrarrenal, absceso perinefrítico y la invasión tisular con un manejo diferencial y un tratamiento prolongado. La infección no complicada. La no complicada tiene un tratamiento mínimo, o sea, generalmente con un tratamiento comprimido por 3 días se supera la infección. Suficiente. Eso ocurre en ustedes. Ustedes pueden estar libres de tener una infección urinaria, ustedes como jóvenes, una vez por año. Si tienen una infección, no les da un tratamiento por 3 días y adiós infección. Pero si vuelven a tener una infección, y aún por el mismo germen, o por otro germen, yo estoy en la obligación de buscar la causa, buscar el porqué de su infección. No es cuestión nomás de dar, tomar gentamicina, tomar este otro comprimir, no. Hay que buscar la causa. En ustedes jóvenes pueden tener una infección urinaria por año. Cuando son 2 o 3 infecciones, hay una causa que está ocasionando esa infección. ¿De acuerdo? En mujeres fértiles, jóvenes, edad fértil, sana, no embarazadas, clínicas de cistitis menor de 1 semana de evolución, son las no complicadas. De infección complicada, toda aquella que no cumple el criterio de no complicada. Etiopatogenia. ¿El aparato urinario en ustedes es estéril? Claro que es estéril. ¿Por qué? Porque tienen la densidad dentro de lo normal, tienen el pH urinario dentro de lo normal, todos tenemos, bueno, ya, yo viejito tal vez ya no, la proteína de Camposa, para ver un poquito más adelante, que es una especie de mucosa, les dije que poseen principalmente, tanto hombres como las mujercitas, en las cuales es como una, ¿cómo les diría? Es una orina un poquito más densa, donde va y la abraza la bacteria y no la deja progresar. Es la proteína de Camposa, que es un mecanismo de defensa que todos nosotros tenemos, más el sexo femenino. Entonces, la infección depende de qué? De la virulencia del germen, del mecanismo de defensa del huésped. ¿Qué quiere decir? Si este joven es diabético, no va a tener el mismo sistema inmunológico que esta señorita que no es diabética. A eso se refiere esto, ¿no es cierto? Y las alteraciones anatomoestructurales. Me explico. Al hablar de anatomoestructurales, hemos dicho que si este joven tiene una estenosis de uretra o una fimosis y hay una alteración anatómica que está impidiendo que la orina salga en forma normal y está haciendo que esa orina se retenga en su camino. Orina retenida, cambio de pH, infección urinaria. Pacientes prostáticos, viejos, obstruyen la salida de la uretra, hay residuo postmiccional, la orina queda en la vejiga, cambia el pH, infección urinaria. Mujeres tienen 4 o 5 hijos, desciende la uretra, ustedes como mujercitas, está allá arriba porque su piso pélvico está indemne, no se han embarazado todavía. Eso está allá arriba y hemos dicho que cualquier germen, el perineo en la mujercita, es una zona llena de bacterias. Cualquier germen que quiere entrar, se topa con el pH ácido de la vagina y muere. Pero ¿qué pasa cuando tienen 6, 7 hijos? Mi madre tuvo 9, bendito sea Dios. Entonces, desciende el piso pélvico, la uretra se exterioriza y todos los gérmenes penetran más fácilmente a la vejiga. Ahí está la explicación. ¿Entienden? ¿Cierto? A eso se llama alteraciones anatomoestructurales
que predisponen a una infección urinaria. La virulencia del gen es la capacidad de adherirse al urotelo, al igual que las enterobacterias uropatógenas. El sistema de adhesivos las bacterias tienen sus timbias, sus pelitos, ¿no es cierto? Eso favorece a que se adhieran mejor al urotelo. Y la virulencia no se relaciona con la resistencia a los antimicrobianos, no es así. El serotipo 0 de la Escherichia coli es especialmente uropatógeno, es el que más ataca la vía urinaria. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Aquí está. Ausencia de hierro y glucosa en la orina. Imagínense que la orina fuera dulce. Imagínense lo que pasa con los diabéticos. ¿Cuánto tiene que tener de glicemia para que esté presente en la orina? ¿Cuánto de glicemia se hace presente la glucosa en la orina? ¿Cuánto? Correcto. Ahí aparece. Entonces, si aparece la glucosa en la orina, entonces hay mayor posibilidad de que tenga infección urinaria. Ahí está, ¿no es cierto? pH y osmolaridad, presencia de aquí está, la presencia de proteína transfosfat, otras glicoproteínas como protector del urotelo, factores anatomofisiológicos, adecuado vaciado, o sea, la misión efectiva, vesical y la secreción local de inmunoglobulina A. Todos son mecanismos que nos defienden ante las infecciones urinarias. Entonces, la etiopatogenia. ¿Qué alteraciones anatomoestructurales pueden haber? Obstrucción urinaria, reflujo vesiculolateral, sonda, técnicas invasivas, el embarazo, la diabetes, la hiperuricemia, la hipercalciuria, procesos cateterizantes, estados de inmuno. Todos son patologías que nos causan una alteración anatomoestructural de la vía urinaria, predisponiéndonos a un cuadro de infección urinaria. Por ejemplo, inmunodepresión en un paciente con SIDA. Sabemos nosotros que no hay defensa. Cualquier cosa nos causa infecciones urinarias. Pacientes diabéticos, pacientes que están haciendo diálisis, en fin, pacientes que están haciendo radioterapia, pacientes que están haciendo quimioterapia. Son pacientes con los cuales se altera el sistema inmunológico, predisponiendo a una serie de enfermedades y patologías. Tratamiento. No les voy a preguntar los tratamientos jóvenes, ¿por qué? Porque los tratamientos van a ir ustedes a medida que vayan al internado. Cotrimoxazol. No les voy a decir tener Bactrim para una infección. No. Ustedes tienen que dar una quinolona, norfloxacina, zinc, ofloxacina, pero lo importante, y quiero que ustedes aprendan, que ante un cuadro de infección urinaria, les reitero, no es lo mismo tratar a un joven que una vez. No es lo mismo. En el anciano, el paciente de 50 años, hombre, mujer, siempre pidan uno cultivo. En ustedes jóvenes, y les explico el porqué. Muchas veces un paciente mayor puede tener un examen de orina aparentemente normal y tener infección urinaria demostrado por cultivo. O muchas veces puede tener un examen de una señora que me indique que está con infección urinaria y no ser infección urinaria. Puede tener alguna patología ginecológica que me haga sospechar, suponer que tiene infección, pero no es infección urinaria, si no tiene algún problema donde existe mucha descamación de células vaginales, lo que ustedes quieran, y que se está manifestando con un aumento de presencia de leucocitos en la orina, y nosotros vemos, sigan infección. No, joven, vayan siempre a hacer un urocultivo. En cambio, los jovencitos es diferente. El joven es completamente diferente que tratar con una persona mayor. La recidiva. La infección urinaria reaparece antes de las 2 semanas, de acuerdo al sedimento y lo cultivo, de 7 a 14 días de tratamiento que se con cultivo antibiograma. Si la segunda recidiva aumenta el estudio de lo que les decía, resumiendo, ¿para qué tanto hablar?
tengo un paciente con infección urinaria que tiene derecho a un tratamiento, puedo darle a una cistitis de esta señorita. Bueno, tómese esta cefixina, una por día durante unos 5 días, ya está. Ah, pero si queda 10 días o un mes, doctor, estoy otra vez con infección urinaria. Bueno, entonces, vamos a conversar qué es lo que está pasando. Ahí hay que ver, primero, hábito. Vamos a volver a ver lo mismo, limpiarse así, que limpiarse así. No es lo mismo decirle, bueno, las necesitas, doctor, yo cada que orino me lo jabono. No está bien. ¿Por qué? Porque el jabón es alcalino. Y al jabonarse los genitales cada rato que orinan, prácticamente están alterando el pH, ¿no es cierto? Y lógicamente ya se investigan otro tipo de relaciones, principalmente las sexuales, donde existen ya las manipulaciones, donde existen las leucorreas. Toda persona con leucorrea tiene infección urinaria, sí o sí. No es lo mismo esa pequeña leucorrea que existe antes de la ovulación o después de la menstruación. Existe una y después es pasajera, eso no es infección. Entonces, por eso uno tiene que, cuando hay una segunda infección, ya nos sentamos para hablar profundamente de muchos otros aspectos, buscando la posible causa, ¿cierto? Y reiterando, y vuelvo a reiterar, cuando son niños, si tienen infecciones urinarias, hay que pensar en una patología congénita. Tiene que ser congénita. En cambio, en este joven que tenga una infección, debe tener, me imagino, unos 22 años, 23 tal vez, o 21. ¿Será congénito? Ya no. Ya no, a esta edad ya no. Entonces, la edad es muy importante. Por eso la historia clínica tiene que ser conocida y llevada punto por punto para encontrar el resultado clínico de lo que nosotros estamos buscando. Vamos a hablar de la cistitis aguda. ¿Qué es itis? Que se predijo itis. Un proceso inflamatorio, ¿cierto? Aguda, quiere decir intempestiva, causada por Escherichia coli, enterococos saprofíticos y enterococos, donde la mucosa vesical se muestra hiperémica, edematizada, tiene un recubrimiento friable que puede ser hemorrágico y la capa muscular no puede afectar. Ustedes van a ver, si alguien tuvo alguna vez cistitis, las mujeres van a orinar cada ratito al baño. Están cada ratito y van al baño hasta que en algún momento orinan con un poco de sangre. Es una patología fácil de tratar. ¿Por qué? Porque con una norfloxacina, algún antibiótico y un antiséptico de la vía urinaria prácticamente superamos el cuadro. Pero siempre ustedes tengan una conversación con la paciente para ver el porqué de la patología. ¿Cuáles son los síntomas? Disuria, colaquiuria, algunos pacientes pueden tenerlo, hay hematuria, puede haber fiebre, dolor suprapúbico y micción urgente. Diagnóstico. Puede haber una leucocitosis leve en el examen general de orina y piuria. Hematuria puede ser macroscópica o microscópica. El cultivo va a ser positivo. La función renal, urea creatinina va a estar normal, no tiene por qué alterarse. La valoración radiológica puede que no sea necesaria cuando es una cistitis por primera vez y se pide un cultivo y angiograma cuando es repetitivo. La cistoscopía puede o no puede realizarse en estos cuadros. La cistoscopía significa jamás voy a meter un cistoscopio a una paciente con una cistitis. Nunca manipulen la vía urinaria cuando hay un proceso agudo. Me explico. El cistoscopio saben que es para meter a la vía urinaria, observar directamente. No puedo hacerlo frente a una prostatitis, no puedo hacerlo frente a una cistitis, no puedo hacerlo frente a una uretritis. El paciente está con una uretritis gonocócica, no le voy a meter un cistoscopio. Si la paciente está con una cistitis, no le voy a decir, venga, le voy a enviar. No, intentaré primeramente un tratamiento y luego que ya supero, la protejo con los antibióticos, disminuye los síntomas, ahí recién puedo realizar una cistoscopia. Se refiere a esto, ¿ya?
El tratamiento, la quinolona, norfloxacina por 3 días, bien, ya, eso es secundario. La cistitis crónica. La cistitis crónica quiere decir que cuando o se trata más de una cistitis aguda y se deja cronificar, o son cuadros repetitivos. Son más de 3 infecciones en un año. La mucosa vesical se torna edematosa, hiperémica y suele ulcerarse. Aquí más o menos se ve un poquito de la vejiga ulcerada. El diagnóstico. Hay que pedir siempre lo básico en urología, jóvenes, hemograma, glicemia aguda, creatinina, orina, cultivo, ecografía renal y vesicoplasmática. Ya, ¿no es cierto? Y cuando estamos frente a un cólico renal, pedir una placa simple de abdomen, preguntando siempre si es mujercita, está embarazada o no está embarazada. Nada. En el examen general de orina vamos a ver bacteriuria. El urocultivo siempre va a ser positivo y los estudios radiológicos van a ser normales, ¿no es cierto? ¿Se puede pedir un urograma? Se puede pedir un urograma cuando el cuadro es repetitivo porque estoy buscando la causa, el motivo de esa infección. El tratamiento se puede tratar con ciprofloxacino, norfloxacino, nitrofurantoína, con lo que ustedes quieran. El diagnóstico diferencial con las vaginitis. Las vaginitis jóvenes, las mujeres cuando están con vaginitis presentan una sensación purente, molestosa a nivel de vagina, pero la diferencia es que hay abundante leucorrea. Leucorrea, lógicamente uno ve y lo que tiene que hacer el urólogo, el médico, como médico general, yo tengo que hacer un bacterioscópico de secreción vaginal y pedirle un cultivo y antibiograma para realizar un tratamiento. Pero como urólogo, al puntero de váyase a ver un ginecólogo, ¿no es cierto? Por mi parte, como examen de orina consultivo, y mando al ginecólogo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, porque los urólogos también hacemos exámenes urológicos porque tenemos que ver la uretra. Y al ver la uretra también vemos lo que pasa, lo que está saliendo de la vagina, porque nos damos cuenta de esas cosas, ¿no es cierto? Bien, la prostatitis aguda. Ya entramos jóvenes en esta patología que es terrible, terrible cuando se presenta en las personas jóvenes. Es una inflamación de la glándula prostática que desarrolla rápidamente prostatitis y ocurre una infección secundaria a los testículos, puede ser una infección urinaria o provocada por una enfermedad de transmisión sexual, en cuyo caso habrá también el cuadro de infección para el cerebro. Jóvenes, una prostatitis aguda, el paciente se presenta febril, un dolor intenso en toda la zona del periné, no puede sentarse, los leucocitos pueden llegar hasta 22.000 o 21.000 de leucocitos, y en el examen de orina, ustedes piden un examen de orina y ven un cuadro infeccioso que salta a la vista. Entonces, lo que tenemos que ver, jóvenes, las vías posibles de diseminación prostática incluyen la vía ascendente por la uretra. Tenemos el reflujo de los conductos de la próstata hacia la uretra, de la uretra hacia la próstata. Luego tenemos de los ganglios linfáticos. ¿Nos puede llegar una infección a la próstata? Por supuesto que sí. Y también por la vía hematógena. Suele acompañarse de cistitis aguda y con frecuencia retención urinaria. ¿Por qué? Porque todo esto se edematiza, Pero ustedes ven una persona que lo conocían tan bien, ustedes al ver con prostatitis, ven prácticamente un humano que se está queriendo derrumbar y lo que quiere es pide gritos o pide ayuda a gritos. ¿Por qué? Porque está sufriendo un cuadro grave. Si yo toco, cuando yo pregunto, solo preguntar, doctor, no puedo aguantar, me duele, se queja, es una prostatitis. Yo no voy a agarrar, a ver, le meto el dedo al recto para tocar, no, porque lo voy a hacer saltar de dolor y ya me doy cuenta. ¿Qué pido? Para la prostatitis hay que pedir un hemograma al estar aumentados los leucocitos. Orina, cultivo, PSA. El PSA, por supuesto, que nos va a mostrar
elevado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la próstata está inflamada. Entonces nos va a ayudar a un diagnóstico. Las causas. ¿Qué puede atacar? Enterococo, Escherichia coli, la Klebsiella, proto, pseudomonas y el estafilococcus aureus. La prostatitis por Escherichia coli puede presentarse espontáneamente o después de una epididimitis, uretitis, infecciones. O sea, siempre, jóvenes, para que haya una prostatitis, tiene que haber una infección vecina. Llámese una enfermedad de transmisión sexual, llámese una epididimitis, llámese una cistitis o llámese cualquier absceso que esté cerca de la vía urinaria. Algunas enfermedades de transmisión sexual causan prostatitis aguda, particularmente en hombres menores de 35 años. Dichas enfermedades abarcan clamidia y la gonorrea. Pero los factores de riesgo, parejas sexuales múltiples, relaciones sexuales anales, especialmente sin el uso de condones. Los hombres de 50 años o más que pueden tener hipertensión. Joven, si uno ve a un joven con una prostatitis aguda, no lo voy a estar primeramente sospechando la pregunta. Primero tengo que cambiarle el dolor, hay que colocarle sueros, analgésicos, y bueno, cuando ya está como para compensar, porque es terrible, jóvenes, ¿qué pasó? Yo no les voy a decir, jóvenes, cuidadito con que tengan relaciones sexuales por el ano. Lo único que les quiero decir, protéjanse. Porque ¿dónde está el enterococo? ¿Dónde vive el enterococo causante de la prostatitis? Vive en el fleco. Entonces, el enterococo en la vagina, en la vagina no está. De ninguna manera van a pillar un enterococo por ahí. Pero si está en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo no les voy a decir, maldito, te vas a ir al infierno. No. Obviamente, protéjanse. Porque cuando la prostatitis aguda, maltratada, se cronifica, bueno, sigamos con los síntomas: fiebre, escalofríos, malestar general, molestias, mialgias, es un cuadro aparatoso. Diagnóstico: hay que hacer un espermocultivo, contener un examen de sangre y un PSA específico. Complicaciones: puede haber una bacteriemia y un shock seco, ¿no es cierto? El tratamiento, joven, de una prostatitis aguda tiene que ser internar a este paciente. Ustedes no pueden tratar una prostatitis aguda en un paciente, ya, colócate esto en tu casa. No, señor. Hay que hacer un tratamiento por vía endovenoso para dominar. Imagínense que tenga 21,000 o 22,000 leucocitos. No le voy a decir, andate a tu casa, ya toma esta tabletita. No, así poco. Además, yo sé que si hago mal tratamiento, esa prostatitis aguda se me convierte en crónica, me va a maldecir para toda su vida. Y una prostatitis crónica ya no se cura. Por algo se llama crónica. Ahorita vamos a hablar. Ahí está la prostatitis crónica. La prostatitis crónica, jóvenes, no es más que hace esto en agujas. La prostatitis crónica se reagudiza y al reagudizarse actúan, o sea, todas las manifestaciones clínicas de una prostatitis aguda. Hago el tratamiento, baja y puede permanecerse tranquila por un lapso de tiempo. Cualquier borrachera, cualquier proceso infeccioso que pueda tener, esto es muy frecuente en pacientes que manejan camiones, y en pacientes que realmente estaban fuera del hogar y bien, bueno, tienen sus aventuras por ahí, y bueno, son maltratados y bueno, son cuadros que se cronifican y el paciente siempre tiene una molestia en la herida, siempre, que cuando se reagudiza, generalmente después de una borrachera,
se reagudiza, el cual comienza a actuar como una prostatitis aguda, con dolor, fiebre, malestar general. Los pacientes no caminan así, están caminando con las piernas abiertas y despacio. ¿Por qué? Porque el dolor es intenso. Otra vez hay que hacer un tratamiento agudo, internar al paciente, dominar el cuadro infeccioso. Y lo más triste todavía, jóvenes, es que cuando yo era más joven, urologo más joven, yo leía mucho un libro de urología de América del Norte. Pensábamos nosotros que cuando venía todos de los gringos, uno estaba más actualizado, leíamos buscando literatura para estar actualizado. Y ante esto no ganó. Se pedía una prueba de los 3 vasos, donde el hombre con prostatitis primero orinaba, le introducía el dedo al recto y le hacía un masaje prostático. Obtenía por el pene el líquido prostático y le decía, ya era el segundo vaso, ahora otra vez orina en este otro vaso. Orinaba y tenía yo que hacer cultivo de los 3 vasos para ver qué pasaba con el primero, segundo y tercer vaso, para de acuerdo a eso iniciar un tratamiento prolongado. Todo el mundo sabe que la próstata es una glándula y como tal el tratamiento no puede ser de 5 días, el tratamiento mínimo tiene que durar un mes de tratamiento, mínimamente, es una glándula. Entonces, todo eso, jóvenes, todo eso ha desaparecido. Ya no hacemos esas pruebas de los 3 vasos, que masaje prostático para obtener líquido. No. Lo que hoy en día hacemos, la patología o esa prostatitis crónica se está reagudizando, lo único que les alivia es introducir el dedo al recto y hacer masajes prostáticos. Prácticamente nosotros la exprimimos a la glándula prostática y eso es un alivio para el paciente. Aparte que nosotros acompañamos con una buena dosis de antibióticos. Pasa ese cuadro agudo, el paciente descansa y se va. Al tiempo, otra vez lo mismo, otra vez masajes prostáticos. Eso es una prostatitis crónica. Por eso, jóvenes, antes de hacer lo que no deben hacer, protejan. Bueno, ¿qué puede presentar en la prostatitis aguda? Fiebre, escalofrío, dolor lumbosalto, malestar, todo lo que hemos hablado de la prostatitis aguda, porque se reagudiza, ¿no es cierto? La orina suele ser turbia y maloliente, alteraciones en el ámbito sexual, donde puede haber una eyaculación dolorosa y una disfunción eréctil. Ya los pacientes tienen miedo de tener alguna relación sexual porque creen que esa relación sexual puede reactivar su cuadro crónico. Por eso, joven, no hay que, si tenemos un paciente con una prostatitis aguda, tenemos que hacer un tratamiento bien hecho para no permitir que ese cuadro se cronifique. Causa. La prostatitis crónica es causada generalmente por una infección bacteriana, puede estar asociada y seguir una infección urinaria, uretritis, epididimitis, prostatitis aguda. Esta principalmente la prostatitis aguda. La causa más común son las bacterias Escherichia coli, Proteus, Enterobacter y Klebsiella. Aquí está el Enterobacter. Factores de riesgo: el consumo excesivo de alcohol, prácticas sexuales, particularmente sexo anal sin preservativo. Se ha planteado que estos factores pueden causar congestión al grano que ofrece un excelente diagnóstico. En fin, volvemos otra vez a lo mismo, ¿cierto? Las relaciones sexuales anales responden a una prostatitis, por supuesto que sí. Entonces, jóvenes, cuando yo estoy frente a un paciente con una uretritis gonocócica, lo primero que hago, ¿tuviste sexo con el ano? Y yo, no, doctor, pero sí a ella. Ah, felicidades. A ese tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aparte del gonococo, lo tengo al enterococo, muchacho, joven. Si le llega a la próstata, porque la uretritis va por vía ascendente, el gonococo, el enterococo suben por la uretra, llegan al esfínter externo, ahí sí está la próstata.
Pues yo no tengo que permitir que me llegue acá. Tengo que ser agresivo en el tratamiento. Lógicamente, lo importante es hablar con el paciente y hacerle entender lo que uno debe hacer. Ahora, si quiere hacerlo, que se pegue. Diagnóstico, examen general de orina, el cultivo siempre tiene que estar presente y el cultivo de la secreción prostática. Entonces, aquí tenemos otro concepto, joven. Toda prostatitis, no le va a decir usted cultivo de orina, no. Si es prostatitis, yo quiero saber qué pasa con la glándula prostática. Y la única manera de saber es masturbándose al paciente. ¿Por qué? Porque en la masturbación yo voy a obtener el líquido prostático que me interesa mandar a cultivo para realizar el diagnóstico de prostatitis, ya sea aguda o prostatitis crónica. El diagnóstico de prostatitis es cultivo, angiograma de líquido prostático, lógicamente, acompaña de un cultivo de orina y el antígeno prostático específico. ¿Por qué? Porque el PSA viene de la glándula prostática. Si está inflamada, el PSA aumenta. Puede haber ganglios linfáticos inguinales agrandados o sensibles, hinchazón y sensibilidad escrotal y secreción uretral. Aquí hay una cosa muy importante, jóvenes, que yo he visto aquí en Santa Cruz, donde dice nunca manipular la vía urinaria cuando estoy frente a un cuadro agudo de prostatitis. Quiere decir, no debo meter sonda, no debo hacer cistoscopia, peor, realizar un tratamiento quirúrgico con un paciente con prostatitis. Y aquí operaron un X urologo a un paciente de 43 años que tenía prostatitis crónica y le dijo, doctor, yo quiero que me opere. No porque me pida que me opere de acá, y porque yo gano plata, le voy a operar. Vos me estás pidiendo que opero, yo gano plata. Pero no le estoy avisando las consecuencias terribles que va a tener este joven para el resto de su vida. Identificar las relaciones sexuales, no lo vamos a ver impotente, pero hay esa posibilidad de que queme están cerca de la cápsula prostática, los glandos erectores, quema y morir la flor. Pues nada más, jóvenes, de hacer lo que no deben hacer. Pero aquí en Santa Cruz sí ya lo hicieron. Digamos, miren lo que existe. Tenemos la prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis crónica no bacteriana y la prostatodimia. La aguda bacteriana, fiebre elevada, escalofríos, afectación del estado general, síndrome miccional, dolor, molestias en la región perineal. Prostatitis crónica no bacteriana, molestias en pelvis, región perineal, disuria bacteriana asintomática. Prostatitis crónica no bacteriana, actúa como la bacteriana, pero cultivos prostáticos y de orina todos son negativos. Pero ¿qué pasa, joven? Cuando hay la prostatitis crónica no bacteriana, es como que se reagudiza y nosotros pedimos, claro que es, para que llegue, dice crónica, para que sea crónica quiere decir que ya tuvo una prostatitis aguda, y ya tuvo varios procesos de tratamiento de este paciente. No es que se llega de entradita a una prostatitis crónica no bacteriana. Ya son cuadros repetitivos que nos están llevando a esta patología. Y la prostatodimia es un dolor pélvico crónico mayor a 3 meses de evolución, donde no existe fiuria y etiología desconocida. ¿Qué es lo que pasa? No es tan así etiología desconocida. Lo que pasa es que la prostatodimia ya está un poquito mejor estudiada, donde existe una disincronía entre la vejiga y la cápsula prostática. El paciente se queja, doctor, estoy orinando más seguido de lo normal y orino y de pronto me subo al cierre y parecería que quiero seguir orinando. Eres joven, ¿tienes cuántos años? ¿Tienes 38, 40 años? No es pensar una prostatitis. ¿Será? Bueno, orina cultivo PSA.
negativo. Entonces, ¿tuviste algunas enfermedades de transmisión sexual? No, doctor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hay un medicamento que se llama Bladuril, donde nosotros utilizamos para tranquilizar, entre comillas, para suavizar la contracción vesical. Y le doy ese tratamiento donde hago que otra vez le devuelva la sincronía, el buen funcionamiento para que él orine. Vale decir, contraigo mi vejiga, abro el cuello de vejiga y orino. La prostatodimia pierde esa sincronía. Se contrae pero no obedece más abajo, ¿me entiendes? Y de ahí viene la molestia. Es netamente y solamente eso. Digamos, y entramos a la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda, como su nombre dice, pielo viene de pelvis, una infección bacteriana localizada en la pelvis renal y en el parénquima renal, caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriemia. O sea, la pielonefritis es un cuadro aparatoso, donde el paciente se ve que viene con un estado y comprometido el estado general del paciente con fiebre, malestar general, porque ese paciente hay que internarlo para realizar el tratamiento. Los factores de riesgo asociados con pielonefritis aguda más relevantes son la existencia de patología urológica como litiasis. O sea, ¿qué quiere decir? La pielonefritis, para que llegue a un cuadro de pielonefritis, tiene que haber otra patología que acompaña, que habla de litiasis. Hemos dicho que la litiasis dificulta el retorno o la salida de la orina. La orina queda estática, al detenerse la orina cambia el pH, se infecta. Esa orina infectada prácticamente está en contacto con la pelvis renal y dentro del parénquima renal. Esa infección compromete toda la pelvis y el parénquima renal y explota como una pielonefritis aguda, donde ustedes saben que temperatura de 38,5, 39, Giordano francamente positivo, una perfusión, ¿cierto? Cuando ustedes dan un corte, ese paciente salta hasta el techo de dolor, piden el hemograma, una leucocitosis con desviación a la izquierda, el examen de orina, cultivo positivo. En fin, ustedes hacen un buen tratamiento antibiótico y lo internan al paciente y hacen tratamiento parenteral hasta que pase el cuadro agudo. Pase el cuadro agudo, lo despachan al paciente por vía oral hasta terminar el tratamiento. Termina el tratamiento, esperan unos 5 días y hacen un nuevo cultivo de control. Se negativiza hasta ahí por la pielonefritis. ¿Ya? Sigamos. Es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los servicios de urgencia, responsables del 3 al 5% de las consultas. Es una infección aguda, es una inflamación superficial del parénquima, afecta parénquima renal, principalmente la corteza y la médula. Puede existir necrosis tubular. O macroscópicamente, el riñón, fíjense, estas partes amarillas son pequeños puntos de material purulento. Por eso es que se magnifica, es un cuadro grande que al paciente lo compromete. No puede ser un paciente que esté con pielonefritis y tranquilo como usted. No, es un cuadro aparatoso donde prácticamente al paciente hay que internar. Cuadro clínico, fiebre de 37,8 con escalofrío intenso, puede haber cistitis, disuria, polatiuria, bacteriuria, dolor constante en el flanco, piuria, malestar general. Este es el dolor que se irradia, ¿no es cierto?, hacia el lado, a la región inguinal. En el anciano puede cursar con síndrome confusional, malestar general, dolor abdominal. En los ancianos, ¿por qué no existe ese síndrome tan aparatoso como en el joven? Porque ya las defensas orgánicas de los viejitos no bajan. Entonces, no hay esa defensa agresiva que tienen ustedes ante las bacterias, por eso el cuadro lo hacen aparatoso. En cambio, las personas mayores se tornan más confusas, puede que no tengan mucho cuadro febril,
pero el cuadro se está agravando. ¿Pero por qué? Porque el sistema inmunológico del viejito no es el mismo que usted, ¿cierto? Ahí está la explicación. Diagnósticos: ultrasonido, una urotomografía, examen general de orina, cultivo, angiograma, en cultivo hay que hacer una tomografía para ver cuál es la posible causa. Signos radiológicos, hay que ver si son riñones grandes, aumento de líquido, aumento de la alcoholicidad del riñón. Generalmente los riñones aumentan un poquito y se tornan un poco más edematosos. El tratamiento: hay diferentes tipos de tratamiento. Nosotros siempre utilizamos, puede combinar con una amikacina con ceftriaxona, o gentamicina con ceftriaxona, o ciprofloxacina con ceftriaxona, o utilizar una levofloxacina, en fin, diferentes tipos de tratamientos, diferentes combinaciones, ¿entienden? Lo último que utilizamos ya son prácticamente el meropenem, así, ya eso ya cuando tenemos cuadros que están comprometiendo la vida del paciente, ¿no es cierto? Aparte de que esos tratamientos, aparte de ser costosos, en el hospital nos dan o ayudan al enfermo si es que realmente el cultivo indica que tengo que utilizar o el imipenem o el meropenem. Si no, el hospital no proporciona. Pero son cuadros mucho más graves. La pielonefritis crónica. Aquí entramos, jóvenes. Pielonefritis crónica quiere decir cuando la pielonefritis aguda se hace repetitiva. ¿Y cuándo comienza la pielonefritis crónica? Generalmente en niños. Y si comienza en niños, quiere decir que estamos frente o secundaria sin infección a un cuadro de tipo congénito, a un cuadro obstructivo que presenta el niño, y puede que el clínico no esté detectando, no esté encontrando o no esté investigando adecuadamente para ver el porqué de esa infección de ese riñón en ese niño. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que este cuadro se hace repetitivo, generalmente afecta el mismo riñón y cambia el aspecto, cambia la forma. El riñón se hace un poco, se va achicando, se hace fibroso, la cápsula se va endurando y el riñón se torna más pequeño. Entonces, ¿en qué termina? ¿En qué va a terminar? Si se hace más pequeño el riñón, ¿en qué va a terminar este cuadro? En un cuadro de hipertensión, que son complicaciones mucho más allá de esta patología. Aquí está. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con anormalidades anatómicas. Las complicaciones más comunes son el daño de los túbulos renales, que pueden progresar a una insuficiencia renal crónica. Pero ya eso es mucho más tardío. Y ya cuando llega una insuficiencia, pero antes de la insuficiencia renal crónica, está lo que nos avisa, lo que está gritando, la hipertensión. Ya con la hipertensión, ya eso más agrava para llegar a una insuficiencia renal crónica. Fíjense, son riñones pequeños con cicatrices principalmente en los poros. Ahorita van a ver una imagen. La invasión viene generalmente por vía hematógena, puede venir por vía ascendente y por vía linfática. Esas vías son las que se utilizan. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser un cuadro obstructivo, ¿no es cierto? Una estenosis de la unión uretero-vesical puede llevarnos a una pielonefritis crónica. Claro que sí, porque la orina se está deteniendo, ¿no es cierto? Los microorganismos que producen infección de la médula y papilas renales son especialmente sensibles a los cambios de pH, al aumento de la osmolalidad y una escasa perfusión. Ocurre de forma mucho más frecuente cuando existe el llamado reflujo vésico-ureteral debido a anomalías estructurales congénitas que impiden el vaciado completo. Otra vez. Toda orina que no sale cambia de pH, se infecta y nos lleva a una infección urinaria. Esa infección urinaria, si no se soluciona el cuadro obstructivo, nos lleva a una precipita el soluto y se forma cálculo. La paciente de esta mañana, ¿viste? En las dos pacientes, una con uropielonefrosis por cálculo. La otra paciente
le pusieron un doble J y tiene cálculo en el riñón y un cálculo en vejiga. Y estamos con la disyuntiva de sacar riñón o no sacar riñón. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un radiorenograma, porque lo están haciendo en el hospital y la mujer es vieja. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esto? Entonces, estamos pensando primero abrir vejiga, sacar la piedra. La práctica es muy bonita. Cuando vean mañana vamos a ver el mismo caso. Sigamos. Cuadro clínico. Hay un malestar general, inapetencia, anorexia, fiebre, disuria, polatiuria, náuseas y vómitos. Se puede ver hematuria. Diagnóstico tiene que ser de laboratorio, ¿no es cierto? En el hemograma, desviación al izquierda, en el leucocitos, en el examen general de orina va a haber biocitos, leucocitos, y se puede pedir un examen, un urograma, claro que sí. Y aquí vean la diferencia. Este es un riñón normal y este es un riñón con una pielonefritis crónica. Miren cómo se deforma la estructura, cómo se fibrosa la cápsula. Entonces, esta alteración en la estructura anatómica de este riñón va a hacer que nos lleve a una hipertensión y después a una insuficiencia renal. Tratamiento. El paciente primero. Si yo para tratar esto tengo que encontrar la causa obstructiva que me esté ocasionando esta patología en ese niño o en este joven. Tengo que solucionar, porque si no encuentro, le voy a llevar prácticamente a un cuadro de hipertensión e insuficiencia renal. Entonces, el paciente debe ser hospitalizado para instaurar un tratamiento antibiótico intravenoso. Ya, supero el cuadro clínico. Debo de pedir, si quiero ver, si quiero saber si existe un cuadro obstructivo o existe alguna anomalía congénita, ¿qué estudio pediría a este joven que tiene 10 años y con pura creatinina normal, hemograma normal? ¿Qué le pediría? Fuerte, o que se mueran. Rayo X. Ya, pero rayos X, nómbreme un rayos X. Placa simple. De ganas, aquí me deja algo explicando. Y entra y se sale. Si hemos dicho que la urografía excretora se dibuja toda la vía excretora, pídanle una urografía excretora ya. Pídanle una urotomografía para ver qué es lo que está pasando con el riñón, la apéndice, el ureter, la vejiga. Entonces me hace un estudio, un barrido minucioso de todo el árbol urinario, donde yo tengo que encontrar la causa de los problemas de este joven. Entonces ahí no me voy a quedar, tendrá plátano. No, yo tengo que descubrir cuál es el problema de este joven. Y tiene que ser un estudio contrastado, sí o sí. Ahí han escuchado ustedes, han visto. Una de las patologías más importantes y más frecuentes es cuando vuelve la orina hacia el riñón, y mediante qué estudio nosotros averiguamos. Cuando para saber si la orina vuelve hacia el riñón, ¿qué estudio realizamos? Las ¡Fuerte! citoscopía. A ver, usted joven, te dejo morir nomás. Cistografía. Joven, escúcheme. El examen más o menos va por esas cositas, pero ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que pensar. Por eso que cuando veamos antes del primer parcial nos vamos a reunir 4 horitas. Ahí vamos a tomar agua, café, salteña, hasta patatas. Si quieren distraerse, vamos a charlar largo y servido. Les voy a mostrar todo para que vean cómo se ve todo con los rayos X tratados.
antes de... Pero ya vayan pues por lo menos una miradinha, por amor de Dios, por favor. Ya, siga. La pielonefritis enfisematosa, otra patología donde existe una infección aguda, grave, necrotizante del parénquima renal del sistema colector o papilas. Se caracteriza por la acumulación de gas originado por uropatógenos gram negativos que en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno se comportan como anaerobio facultativo por un mecanismo aún no del todo esclarecido. Por lo general es grave con una mortalidad del 50 a 90%, o sea que esto mata, ¿no es cierto? Es más frecuente, fíjense, la mayoría de todas estas pielonefritis siempre se agravan en pacientes diabéticos. La mayoría de los diabéticos nos van a llevar a una pielonefritis, la mayoría de los diabéticos. Y no todo diabético tiene neuropatía obstructiva. Me explico. Si ese joven tiene un cálculo, no es diabético, me va a hacer una pielonefritis. Claro que sí. Pero si el de acá es diabético, sin tener ese cálculo, es posible que me haga un cuadro de pielonefritis. Sí. O sea que ustedes en todo pónganle diabetes. Ya. Lo común es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo, un 60% y un 5% bilateral. ¿Qué pasa? Los anaerobios facultativos más frecuentes capaces de fermentar la glucosa son la Escherichia coli, seguida de la Klebsiella y el propio Mirá. Estos tres malditos son los que me causan muchos problemas en la vía urinaria. Son patógenos fermentadores de glucosa en alta concentración, donde existe una disminución de la supresión vascular. ¿Qué pasa? Resumiendo, la glucosa se fermenta, ¿no es cierto? A ver, la glucosa es un hidrato de carbono. Sí. Por ejemplo, la harina de maíz es un hidrato de carbono. Hacemos chicha. ¿Sí? Se fermenta. Ustedes han visto cómo comienza esos oxígenos, ¿no es cierto?, que está saliendo. Mismo la chicha parecería que está hirviendo, pero no es así, porque está bien fermentada. Cuanto más se fermenta la chicha, más, ¿cómo puedo decirles pues? Más jatupea. ¿Saben lo que es jatupeo? Ya, ahora vamos a entender. ¿Saben lo que es el jatupo? Son camba y no saben qué es el jatupo. Van a preguntar. Cuando espumea, más o menos así. En la médula renal, las áreas de microinfarto con baja presión del oxígeno tisular asociadas con alta concentración de glucosa en sangre por descompensación. En el diabético ocurre frecuentemente esta patología. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, vómito, dolor en los flancos, a veces asociado con masas en el flanco, solo en algunas ocasiones hay pneumaturia. ¿Qué hemos dicho que es la pneumaturia? Aire en el momento de orinar. Pero aquí no hay fístula. Por la fermentación, entonces, está habiendo esa producción mayor de oxígeno, ¿cierto?, de aire. Criterios para esta enfermedad son síntomas y signos de infección en la vía urinaria alta con un objetivo positivo, sino con poco de infección. Prueba de gases en la vía urinaria detectada por una tomografía, ausencia de fístulas del aparato urinario. O sea, cuando uno pide una urografía excretora o una tomografía, uno ve la presencia de aire fuera del riñón, se ve claringo todo. Entonces uno puede pensar que ese aire, ¿de dónde viene? ¿De intestino? ¿De dónde está viniendo algún problema intestinal? No. Hay un problema infeccioso en el paciente. Entonces, por eso que los estudios de orina y urocultivo son muy importantes en estos pacientes. Además, la manifestación clínica. Imagínense que un riñón
que tiene material purulento en el riñón, la sintomatología tiene que ser muy aparatosa, por decir, y peor si el paciente es diabético, con mayor razón. Es necesario realizar prueba de imagen en todo paciente diabético con fiebre, dolor abdominal, inflamación en el flanco, con respuesta a los antibióticos. Es indispensable la toma de una radiografía simple de abdomen para evaluar la existencia de gas perinéfrico o intraparenquimatoso. Les digo que en la tomografía o en la radiografía se ve claringo el gas o el aire alrededor del riñón. Se ve claringo. Lo vamos a ver. Tratamiento farmacológico. Hay que hacer un tratamiento agresivo con antibióticos gram positivos para gram negativos. El tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros tenemos una buena colección purulenta puede haber, entonces nosotros, ustedes saben que absceso drenado, absceso curado. Entonces tenemos que funcionar para que eso se achique y nos facilite una regresión del cuadro clínico. Colocación de una nefrostomía percutánea para derivar el pus y tratar de preservar el riñón. Eso es derivar la orina, ¿cierto? Pielonefritis santo-granulomatosa. La pielonefritis santo-granulomatosa, jóvenes, también es frecuente en pacientes diabéticos. Pero, aquí está el pero, generalmente siempre es secundaria a una litiasis. ¿Y qué tipo de litiasis? La litiasis coraliforme. ¿Por qué la litiasis coraliforme? Porque la litiasis coraliforme, y al siguiente tema creo que es litiasis, cuando hacemos litiasis vamos a ver que para el cálculo coraliforme la causa tiene que ser un cambio de pH y el desarrollo de las bacterias que se llama próteas que desdoblan la ureasa, o sea, tiene que ser una orina totalmente infectada. Esa infección me hace estragos y hace que el cálculo coraliforme se desarrolle rápidamente. Y si hay una infección terrible en ese riñón por estas bacterias, me ocasiona, una paciente diabética con un sistema inmunológico comprometido, me ocasiona una pielonefritis santo-granulomatosa. Y lo más triste de la pielonefritis santo-granulomatosa que es difícil de tratar clínicamente. Generalmente es afuera del riñón. Yo tuve 2 casos en toda mi vida de pielonefritis santo-granulomatosa. Una vez cuando trabajaba en ProSalud y otra vez cuando tuve una paciente cuya niña y tuve que operar porque le daba lo que le daba, no mejoraba. Y se le pasaba por la cabeza, será con el cálculo, será pielonefritis, sino que era la decisión de sacar o no sacar el riñón. Yo sabía que era una infección terrible, pero veía que mi paciente antibiótico, que era agresivamente, yo estaba atacando agresivamente y la paciente, y otra cosa, más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Entonces, yo atacaba agresivamente y mi paciente yo la veía que iba para atrás, hasta que decidí, afuera del riñón. Al día siguiente la mujer pidió comida, pidió que tomara, cambió totalmente la vida y la fase de la mujer joven. Solo 2 casos, pero en las 2 me costó un poquito tomar esa decisión de sacarlo, bueno, más sacar un poquito más invasivo, ¿no? Bueno, sigamos. Se describen 2 tipos de pielonefritis santo-granulomatosa. Tenemos la forma difusa y la forma localizada. La difusa normalmente está asociada con una obstrucción de la unión pielo-ureteral de origen congénito secundario cálculo. Frecuentemente aquí está, coraliforme. Y en la forma localizada es más frecuente en niños que afecta parte del riñón o bien un polo del riñón. Sus manifestaciones clínicas son fiebre, dolores, flanco, pérdida de peso, retraso del crecimiento, síntomas urinarios, masa palpable, en fin. Son muchas sintomatologías aparatosas en ese paciente. Diagnóstico. Hay que pedir una placa simple, una urografía, una tomografía, una ecografía, una perografía retrógrada o anterógrada puede ser.
El tratamiento, el empleo de antibióticos no resuelve el problema. La nefrectomía, ya sea parcial o total, es la solución definitiva para esta patología. ¿Ya? Absceso renal y absceso perirenal. La tomografía es actualmente la modalidad más exacta para la detección y control de un absceso. Un absceso se ve usualmente como una formación bien definida y poderosa, con una pared pseudocápsula irregular y gruesa, que es mejor vista con real entre la administración de contraste endovenoso. ¿Y cómo vamos a ver esto? Aquí está. Vean acá. Aquí tenemos un absceso, aquí tenemos otro absceso renal. Prácticamente, pero ante este absceso, esto es material purulento. Y si es pus, se imaginarán el cuadro clínico que está presentando este paciente, ¿no es cierto? Fiebre, escalofrío, donde un absceso de esta naturaleza, primeramente yo tendré que intentar un tratamiento clínico, pero si veo que es grande así, no va a resolver por vía endovenosa. Realmente tengo que hacer una punción. Ya les dije a ustedes cómo funciona facilísimo llegar al riñón. Paciente del cúbito ventral, pongo 2 almohadas, aquí te ponga su dedo aquí en este vacío, en el ángulo corto vertebral. Ahí está el riñón. Funciona. El paciente está de cúbito ventral, funciona, y cuando llegan al riñón, la agujita que funcional fluctúa con la respiración. Está en el riñón. Lo único que tienen que hacer es dilatar un poquito hasta que llegan al absceso. Drenan el absceso, dejan su drenaje y se acabó el chiverío. Ese es el tratamiento, joven. Vean aquí. Otro absceso, miren, un absceso mucho más grande. Aquí hay que entrar a operar. Aquí hay que abrir al paciente, sacar todo este material purulento y dejar un buen tubo de drenaje para superar esta patología. Miren acá, son abscesos mucho más pequeños, donde nosotros sí podemos, con un tratamiento por vía endovenosa, hacer que se resuelva estos cuadros. Aquí tenemos otro poquito mayor, son diferentes cuadros. ¿Qué es la epididimitis aguda? Un compromiso del epididimio. Tiene una aparición súbita de dolor y tumefación en el epididimio asociado con inflamación aguda. Ya. La epididimitis, jóvenes, generalmente viene en ustedes jóvenes después de hacer algún esfuerzo físico. Dice, a ver, el papá, a ver, ahí no me llevar hasta carrotillo, si no llevarme otro ladrillo, o ahí vamos a hacer esto. Entonces, por vía linfática, generalmente llega la infección al epididimio. Por vía linfática. De cualquier parte del cuerpo, por vía linfática, al hacer un esfuerzo físico, puede comprometer el epididimio. ¿Y qué ocurre? Puede haber una diseminación retrógrada de una infección de las vías urinarias inferiores a la epididimia. Otra. A ver, en la vía urinaria, jóvenes, ustedes no le van a apelar si dicen infección ascendente. ¿Por qué? Porque en la vía urinaria todo son cañerías, todo es conducto. Del testículo va al epididimio. El epididimio, por el conducto deferente, va hasta la vesícula seminal, una cavidad. De la vesícula seminal va al conducto eyaculador y pasa por la glándula prostática. Llega a la uretra. De la uretra puede entrar hasta la vejiga, llega a la vejiga. Y de la vejiga por otro conducto puedo llegar por el ureter al riñón, llego hasta el riñón. Entonces, todos son conductos. Entonces, la vía ascendente o la vía retrógrada siempre está presente. La vía hematógena también, pero en cierto tipo de patologías. Por eso que ustedes, cuando estudien, piensen en eso. Todos son conductos y clasifiquen. Este está por vía ascendente, la mayoría por vía ascendente. Pero la vía hematógena es muy rara y la vía linfática también. Es muy rara, pero sí se presenta. Pacientes jóvenes sexualmente activos, cuadros secundarios a un patógeno transmitido sexualmente. La Neisseria gonorrea, clamidia y tracomatis.
¿Por qué se enfermó a la gonorrea? ¿Por qué llegó al epididimo? Porque se fue por el conducto eyaculador, llegó a la vesícula seminal, de la vesícula seminal salió por el deferente, del deferente llegó al epidídimo y al epidídimo. ¿Y ahora? Ya. Bueno, joven, paciente de edad avanzada, pero vino los patógenos de Escherichia coli, se tomó la morfina. A ver, veamos en qué nos vamos a quedar. Yo sé que se cansa y ve también. Signo, diagnóstico.